ninguno. No fue Moisés. Fue Noé. Entonces el Señor en Génesis 6 y 7 le dice, miren, una de las cosas por las cuales el Señor envió a su Hijo unigénito es porque el mundo estaba y sigue estando completamente perdido. Necesitábamos un redentor, necesitábamos un guía, necesitábamos alguien que nos ayudara para poder nosotros heredar vida eterna, porque nosotros con nuestras obras no podíamos. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Entonces, en los tiempos de antidiluvianos, el Señor estaba molesto con la creación. Dice la Biblia que el hombre, su maldad iba de aumento en aumento y hacían las cosas malas, y eso a Jehová le molestó y da una sentencia. Jehová dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero ¿cuántos saben que Jehová no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Hemos considerado ese texto a lo largo de nuestro caminar con Cristo, pero yo quiero en esta tarde decirte que sobre toda palabra, lo que predomina o lo que está arriba y siempre va a estar arriba es la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor pone una sentencia sobre la tierra y dice: voy a raer de la tierra, voy a desaparecer, voy a destruir, porque he visto que la maldad es mucha. He creado, voy a desaparecer a los hombres, a las bestias, a los reptiles y a las aves. Pero algo que me impresiona o algo que me llama la atención en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia. Pero Noé halló gracia. Y fue a través de eso que se encontró en Noé que el Señor decidió cambiar de opinión. Por eso es que el relato que leíamos ahorita, vemos a un hijo que deshonró a un hombre que tenía la gracia de Dios. Vemos a un hijo que le faltó al respeto. Y ahorita vamos a ver de qué manera le faltó al respeto a un hombre que tenía la gracia de Dios. Voltea con tu vecino y dile: nunca te metas con alguien que tiene la gracia de Dios. Nunca te metas con alguien que tiene la gracia de Dios, porque vas a enfrentar juicio delante del Padre. Delante del Padre. El capítulo 9 y verso 1 comienza diciendo, y aquí empezamos con los misterios. Capítulo 9 empieza diciendo: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Cómo dijo? Y bendijo Dios a Noé y a sus. ¿Verdad que no excluyó a Cam? Los bendijo a todos el Señor. Bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. Pónganse listos los de multimedia, porque les voy a estar dando ahorita unos versos bíblicos. Y les dijo: fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra. En pocas palabras, el Señor había dado una orden a los únicos sobrevivientes que habían en la tierra. ¿Cuántos saben que solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras son las que habían sido salvas de ese diluvio? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí estamos bien. El Señor les da una orden, le dice: poblen, multiplíquense, crezcan la tierra. Dicen historiadores que Cam, o más bien que el país de África proviene de Cam, porque Cam tiene un significado, significa oscuro, significa como moreno, algo así. Pero no está comprobado en la Biblia, pero los eruditos, los estudiosos creen que los negritos vienen de esa generación. Inclusive que se cree que Cam viene de la generación de Caín. Vuelvo a repetir:
No está claro en la Biblia, pero es lo que se dice. Entonces, dice la Biblia que Dios manda a fructificar, a multiplicar. Oigan bien lo que les dije ahorita. Dios bendijo ¿a quién? A Noé y a sus hijos. Los bendijo. Pero vamos a leer otra vez un poquito de historia. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su desnudez o descubrir o ver. El verso 22 dice que Cam lo vio completamente desnudo. Y es aquí donde entramos a lo interesante. Levítico 18, 19, por favor. Dice la Biblia que Cam entró y miró a su padre desnudo. En Levítico 18, 19, y así como ese verso, hay algunos versos donde se acerca a un entendimiento que el ver o el descubrir la desnudez de alguien indica tener relaciones sexuales. Es decir, los estudiosos de la Biblia creen que Cam no solamente lo vio desnudo, sino que abusó de su propio padre. Se cree que abusó no está en la Biblia, para que no vayan a malinterpretarme. Oh, el pastor dijo que la Biblia dice. No, la Biblia no dice eso. Los estudiosos de la Biblia hay muchas palabras que se han probablemente a través de las traducciones se ha ido moderando, pero Dios puso lo suficiente para que usted y yo podamos llegar al destino, que es lo más importante al final de cuentas. Levíticos 18, 19, que dice: y no llegarás a la mujer, ¿para qué? Para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. El que sigue. Para descubrir su desnudez. El verso que sigue, el 20, por favor. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, ahí Dios te está, o más bien la palabra de Dios te está acercando a una idea. Y como esos versos hay varios, yo los estuve revisando, y hay varios donde el ver o el descubrir la desnudez de alguien te da a entender que has tenido relaciones sexuales, o has cometido adulterio, o has cometido fornicación. Hasta ahí vamos bien. La Biblia dice que no era un hombre justo, lleno de gracia, ¿verdad que sí? Entonces, si era un hombre justo, en mi pensamiento de hombre, yo no creo que por ver la desnudez solamente le haya puesto una maldición tan grande a Cam. Yo no creo que por ver solamente la desnudez de él haya puesto esa sentencia. Amén. Entonces, eso es lo que la Biblia más o menos te da a entender. Entonces, estudiosos de la Biblia piensan que Cam deshonró a su padre Noé de esta manera. Lo interesante de todo esto, que cuando Noé desata la maldición, por eso le dije ahorita, pongan atención a esto. Leímos en el verso 9 que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Cuando Noé desata una maldición, porque Cam lo ve desnudo, usted se dio cuenta que cuando Noé dice maldito serás, no pronuncia el nombre de Cam, o lo pronunció. Se los voy a volver a leer. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. No dijo Cam. ¿Y por qué no dijo Cam si Cam fue el que lo descubrió? ¿Por qué maldijo a Canaán, a la descendencia de Cam? Porque en el verso 1 el Señor ya había bendecido a Cam, ya había bendecido a los hijos de Noé. Y lo que Dios bendice, no hay hombre que pueda maldecir. Cuando Dios dijo bendito serás, el hombre no tiene autoridad para maldecir lo que Dios ya bendijo. Pastor, ¿y dónde dice eso? Multimedia, por favor. Números 23:8.
Número 23:8. Ponga atención. Si el Señor ya te bendijo, papá, mamá, hijo, joven, niño que estás aquí, no tengas temor de lo que el hombre te ha dicho. No tengas temor de lo que el hombre te asuste. Si Dios ya te bendijo, no hay hombre que pueda decretar maldición contra ti, porque lo que Dios habló, eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Está hablando de Balaam. ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? A ver, alguien que me traduzca esa lengua tan... En pocas palabras, yo no tengo autoridad si Dios no me ha autorizado de maldecir a alguien cuando Dios ya lo bendijo. Por eso es que en tu boca hay poder, y en tu boca usted tiene que hablar sobre su generación, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su esposa, sobre su esposo. Mi familia es bendita porque el Señor la ha bendecido. Números 23, 19 y 20, por favor. Número 23, 19 y 20. Rápidamente. Dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no lo ejecutará. 20. He aquí, he recibido la orden de ¿qué? ¿De qué? Cuando tengas un enemigo y que te diga, voy a ir allá con el brujo a echarte las cartas, agarra una mecedora y siéntate tranquilo, tómate un café y voltea a verlo y dile, te tengo malas noticias. Te tengo mala noticia, porque ya hay un sello sobre mi vida, ya hay un decreto sobre mí, ya hay un decreto sobre mi familia. El Señor ya bendijo mi descendencia, mi vida y mi ministerio. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré ¿qué? Nadie puede revocar lo que Dios ya estableció sobre tu vida. Nadie tiene derecho, nadie tiene autoridad, nadie tiene poder para revocar lo que Dios ya dijo que iba a hacer sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Por eso es que Noé dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Aquí hay otro misterio, los siervos. Entonces, Noé no pudo maldecir directamente a Cam, porque Jehová ya había bendecido. Y la palabra de Jehová tiene poder. Jehová dijo, bendito será Noé y sus hijos. Por eso es que Noé no pudo ejecutar la orden de maldecir a Cam. Él dijo, maldito sea Canaán. Papá, mamá, mucho cuidado con lo que tú estás haciendo, a quien está dando honra y a quien estás haciendo deshonra, porque al final de cuentas los perjuiciados o los afectados van a ser nuestra descendencia. Nuestra descendencia. Amén. Gloria a Dios. Algo interesante en esta historia es que a la descendencia de Cam se le dice que serán siervos de la descendencia de Sem y la descendencia de Jafet. Sem, se cree que los descendientes de Sem es todo el continente europeo, y los descendientes de Jafet es el Medio Oriente. Yo no sé con la cual se identifica usted. Entonces, algo interesante es que a la descendencia de Cam se le dice que serán siervos, es decir, criados o sirvientes de la generación de Sem y de Jafet. Abraham venía de la descendencia de Sem, y lo puede leer un par de capítulos más adelante. Abraham venía de la descendencia de Sem. Noé había dicho, Canaán va a ser siervo de Sem.
Algo interesante y que me voló la peluca en esta historia es esto. Unos años más, la palabra estaba decretada, la maldición estaba ahí puesta. Van a ser siervos de sus hermanos, de Sem y de Jafet. Sem, vuelvo a repetir, o más bien Abraham era descendiente de Sem. Entonces, algo que me vuela a mí la peluca es que se da esa sentencia. Cam, sirviente. Ya estaba hecho el veredicto. No, Jordan, pare las orejas. A usted le encantan los códigos, ¿verdad? Entonces la sentencia estaba puesta. Canaán, era criados, sirvientes o trabajadores o lo que sea de la descendencia de Sem. Pero sin embargo vemos unos años más adelante que el pueblo de Dios, la descendencia de Sem, cae en esclavitud y caen en servidumbre de un país llamado Egipto, el cual venía de una descendencia de Cam. Fíjense ahí podríamos decir, wow, qué contradicción. Si Noé dijo que Cam iba a ser siervo de Sem, pero ahora vemos la descendencia de Sem sirviendo a la descendencia de Cam. Lo vemos como esclavos en un país que no era el de ellos, un país llamado Egipto. Podríamos decir, entonces Noé no tuvo poder. Entonces lo que Noé dijo no era guiado por Dios. Entonces lo que está escrito en la Biblia se contradice con lo que Noé está diciendo. La Biblia dice que el pueblo de Dios estuvo esclavo en servidumbre sirviendo a Egipto, un país pagano descendiente de Cam. Aquí viene lo interesante. Egipto fue fundado por Misraim, hijo de Cam, y años más tarde, le dije ahorita, la descendencia de Abraham venía sobre esta genealogía. Y cuando Dios, en nuestro pensamiento humano tan limitado y tan pequeño, pudiésemos decir es que Dios se equivocó, o la Biblia está mal escrita, o algo pasó. Aquí hay gato encerrado, porque Cam debería de ser el sirviente, pero es Sem el que está sirviendo ahora a Cam. ¿Qué pasó ahí? Déjame decirte algo. Cuando Dios va a preparar algo, cuando Dios está cocinando algo grande para ti, primero Dios te tiene que preparar. Dios te tiene que equipar. Porque un inmaduro o un chipilón o alguien que no ha pasado por un desierto no puede ni tiene la capacidad para recibir lo que Dios quiere soltarte. ¿Por qué usted cree que los pastores, cuando iniciamos el ministerio, somos sirvientes de todo mundo? Cuando nosotros iniciamos el ministerio, yo era pintor, era jardinero, era niñero, era handyman. Pastor, puede venir para acá, ahí voy. Pero llega un tiempo en que el Señor te dice, basta ya, para allá, porque te tengo otra asignación que tienes que llevar a cabo. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, prepara a su pueblo. La Biblia dice en Eclesiastés 2:26, multimedia, Eclesiastés 2:26. Vean por qué Dios permitió que Cam prosperara en economía, prosperara en poder, prosperara en fama, prosperara en todo. Y la descendencia de Sem estuviera de servidumbre. Pero dentro de esa servidumbre, ellos adoraban a Dios, ellos alababan a Dios, ellos servían en Dios, y ellos tenían esperanza en un Dios que un día los iba a libertar de esa esclavitud. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría. Dile a tu vecino, mejor es la sabiduría que las riquezas. Las riquezas déjaselos al pecador, porque al final
mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿De qué? De recoger y amontonar para darlo al ¿quién? Dios estaba dándole a Acán riqueza, poder, fama, porque al final de cuentas todo lo que ellos acumularan iba a pasar a manos de la descendencia de Sem. Por eso es que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, ellos salen ricos. ¿Usted sabía eso? Ellos salen ricos, salen con joyas, salen con ganado y salen con toda su familia. Porque Dios te prepara para que todo lo que ha acumulado el pecador venga a caer a tus manos. Vale la pena agradar a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vale la pena agradar a Dios, ¿verdad que sí? Seguimos. Cuando Jehová, bueno, ya le dije que salieron ellos bien prosperados, con joyas, con ganado, y en fin, y cuando los saca, vean lo interesante de eso, Dios nunca se cansa de bendecir. ¿Usted sabía eso? Pero cuando estás preparado, cuando no estás preparado, Dios no te va a hacer un daño, ni me va a hacer un daño a mí. Porque cuando no estamos preparados, miren, recibimos un dinerito y lo primero que hacemos es no vienen a la iglesia, se pierden, se van con sus amigos. Entonces, vuelvo a repetir, Dios no se cansa de bendecir. Dios los sacó, hermano Jordan, prosperados de una esclavitud. Ahí vemos a un Dios justo, a un Dios que cumple sus promesas. Cuando los saca, los dirige a una tierra que se llama ¿cómo? Cuando los saca de Egipto, los lleva a una tierra que se llama ¿cómo? Canaán. ¿Y Canaán de dónde viene? De Cam. Entonces el Señor los dirige a una tierra llamada Canaán, que eran descendientes de Cam, un lugar donde fluía, es decir, un lugar que era próspero, un lugar que había abundancia. Es decir, los cananeos habían trabajado duro para obtener todo lo que tenían. El cananeo se había esforzado. Dios le dio el trabajo. Esfuércense, acumulen, amontonen, porque tengo un pueblo escogido que viene y va a tomar posesión de todo lo que han acumulado. Aleluya, aleluya. Entonces ellos trabajaron duro para obtener lo que tenía, pero no sabían que había un pueblo que Dios había escogido para poder disfrutar de todo aquello que Dios les había soltado. Dile a tu vecino: no te preocupes más por la renta de tu casa, porque hay un cananeo que está construyendo tu casa ahora mismo. Aleluya. Yo no sé cuánto lo estás creyendo. Ya viene el día que dejarás de rentar, porque hay un cananeo que está construyendo la casa, la cual Dios va a soltar para ti, para tu familia. Aleluya, porque eso es lo que hace Dios. Le da el trabajo al pecador para que amontone, para que haga. Por eso nunca le tengas miedo ni envidia a un filisteo. Déjalo que progrese. Dios también te quiere progresar a ti, pero primero está tratando con tu corazón. Primero está trabajando contigo antes de soltarte lo que te va a soltar. Otra cosa que me llama la atención es que a Acán se le dijo que Canaán sería sirviente. Y en el capítulo 2 de Josué habla de una mujer cananea llamada Rahab. Capítulo 2 de Josué, la Biblia habla de una mujer ramera, es decir, prostituta, que era cananea. Y la Biblia habla de la historia de esta mujer, la cual esta mujer era descendencia de Jesús. De Jesús. Pongan atención a esto. Rahab, cananea, ramera, una mujer de lo peor, una mujer rechazada por la sociedad, una mujer que vendía su cuerpo de forma ilícita.
pero que sin embargo llegó a ser descendiente. Jesús llegó a ser descendiente de esta mujer. Pregúnteme por qué. Porque Jesús vino a lo más vil y a lo más menospreciado, a lo que la gente rechazaba, al más pecador, al más despreciable, al que la sociedad lo hacía a un lado. Jesús vino a eso para darnos nombre. ¿Y qué nombre es ese? Dijo el hermano Junior la semana pasada. Cristiano, casi nada. Hijo de Dios, descendiente, coheredero de Jesús. Cualquier cosita, casi nada. Entonces, Jesús era descendiente. Lo interesante es que Jesús, siendo de esta genealogía, directa o indirectamente, y esto me compungía a mí, esto quebraba mi corazón, porque Jesús, directa o indirectamente, y estamos hablando solamente de crianza, porque a Jesús no tenía la sangre de José ni de María. Hay una historia por ahí en el YouTube de arqueólogos que descubrieron ciertos fragmentos o rasgos de la tumba y todo ese tipo de cosas, y se descubrió que en el ADN no aparecía ningún rasgo de sangre humana en el precioso nombre de Jesús. Entonces, algo que me llama la atención a mí es esto. Canaán era una nación que había sido maldecida. Canaán era una nación que se había promulgado un edicto o un juicio en contra de él. Ahora, ¿por qué mi Señor, mi Salvador, mi Rey viene a ser descendencia de esta raza maldita? Noé lo dijo: maldito seas Canaán. ¿Y por qué Jesús, siendo el santo de Israel, viene a ser descendencia de esta raza maldita? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque Jesús, en su amor y en su misericordia, cargó todas nuestras maldiciones sobre sus espaldas. Él vino a romper toda maldición sobre esta humanidad. Él cargó nuestros pecados. Él cargó maldiciones de nuestros descendientes que nos dijeron a nosotros que veníamos cargando maldiciones generacionales en un tiempo. Por eso es que Jesús viene y Él escoge la genealogía, quizás de la más peorcita, para que entiendan que no importa la magnitud de lo torcido que esté el humano, Dios tiene el poder para enderezar todo tronco torcido. Dios tiene poder para arreglar lo que el hombre desarregló. Dios tiene poder para convertir a tu hijo que está metido en drogas. Dios tiene poder para convertir a aquel hermano que no quiere nada y que sigue todavía prendiendo veladoras y pleitesía a la santa muerte y a tanta idolatría del diablo. Dios tiene el poder para poder tocar, para poder cambiar y poder transformar una nación completa. Jesús toma esa decisión. Yo voy a pagar el precio para que toda maldición sea cancelada. Jesús, enviado por el Padre, Él decidió. A Él no lo mataron. ¿Usted sabía esto? Que a Él no lo mataron. Él le entregó su vida. Es como cuando viene un asaltante y antes de que cometa violencia contigo, usted saca muy obediente el dinero y dice: toma, no me asaltaste, yo te lo di, para que veas que yo soy cuate. Entonces, a Jesús no le quitaron la vida, Él entregó su vida. Él entregó su vida por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti y por amor a mí. Denle un fuerte aplauso al Señor.
quiero terminar con esto. Jehová había decidido acabar con el hombre. Lo leímos en el capítulo 6, creo está. Dios había tomado una decisión: voy a raer de la tierra a todo hombre, toda bestia, todo reptil y toda ave. Dios había puesto un veredicto, pero había un hombre en esta tierra llamado Noé, en el cual Dios halló gracia. Repita conmigo: gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y fue por esa gracia por la cual todavía la humanidad se sigue multiplicando y sigue de pie. Porque si Dios no hubiera hallado gracia en Noé, el mundo, el hombre, toda vida en esta tierra se hubiese acabado. Pero hubo gracia, hubo favor de Dios. Ahora, después de esa gracia, Jehová da a Noé 350 años. ¿Cuántos años da? 350 años da Jehová a Noé después de esa gracia. Es decir, Jehová le dice a Noé, o le da, para que la tierra haya vida otra vez, para que la tierra se multiplique, para que la tierra otra vez cobre lo que el hombre había acabado. 350 años, gracias a que Noé halló gracia. La Biblia dice que usted y yo somos salvos por gracia. 350. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 350 años de Noé, que equivale a 3 siglos. 3 siglos. ¿Cuánto tiempo duró mi Jesús para traer vida eterna a la tierra? 3 años. Jesús inició su ministerio a los 30 años, ¿verdad que sí? ¿Y a los cuántos años lo crucificaron? 3 y medio. Porque había gracia del Padre que había puesto en Jesús. Jehová le permitió a Noé para poblar la tierra, para traer vida. 350 años, que equivale a 3 siglos y medio. 3 siglos y medio. El Padre permite al Hijo un ministerio de 3 años y medio para volver a traer vida donde el hombre y el enemigo habían sembrado muerte. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora? ¿Coincidencia? No. Yo tengo un Dios que todo lo hace perfecto. Un Dios que todo lo hace perfecto. ¿Cuántos ya se están durmiendo? Entonces, es importante, mis amados, es importante qué honra estamos dando, no solamente a nuestro Padre terrenal, sino al Padre de los cielos. ¿Los jóvenes todos están aquí o tuvieron clase hoy? Ok. Joven, que tienes a tu papá todavía con vida, no tan joven, bro. Joven que todavía tienes a tu papá con vida, si pusiste atención a este relato, te vas a dar cuenta cómo Cam deshonró al padre, deshonró a Noé, y eso ocasionó en él una maldición que duró años hasta que Jesús viniera y rompiera con toda maldición. Jesús tuvo que tomar el ADN espiritual o de descendencia para poder
pagar el precio de esa maldición que venía cargando sobre nuestras espaldas. Cam recibió maldición por deshonrar a su padre. Ahora yo te pregunto, papá, ¿qué estás declarando tú sobre tus hijos? ¿Qué estás declarando? Eres un tonto, eres un bueno para nada, eres un flojonazo, igual que tu abuelo, igual que tu padre, no sirves para nada. ¿Estamos declarando eso sobre nuestros hijos? Cuidado, porque la boca tiene poder. La boca tiene poder. Pastor, es que usted no sabe, mi hijo es de lo peor. Qué bueno, por él murió Jesús. Por él murió Jesús. Jesús vino por lo más vil y por lo más menospreciado del mundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Quiero pasar a todos los jóvenes que están aquí, los que tienen a su papá aquí, los que tienen a su papá aquí. Samuelito, venga para acá, mijo. A Tania también échamela para acá. Todos los hijos que tienen su papá, yo quiero pasarlos aquí enfrente.